Al ser el último del año y oye, ya que se está acercando lo que es la festividad de Navidad, donde hay mercados que, bueno, ciertos días van a estar, o bueno, mejor dicho, hay días en los cuales los mercados van a estar cerrados, bueno, días de posibles pocos datos macroeconómicos, posiblemente también debido a estos eventos, debido a esta relación de poca actividad macro, pues también poca volatilidad. Pero bueno, vamos a ver un poco qué posibilidades podríamos, o mejor dicho, qué previsiones podemos tener esta semana, en base también a lo que ha ocurrido la semana pasada y en base a los datos que vienen a lo largo de esta semana. Antes de nada, como siempre, advertiros de los riesgos de la operativa, ¿de acuerdo? De cualquier tipo de operativa que podéis realizar en Admiral Market, ya que siempre que estéis operando en renta variable, pues se pueden perder fondos. E incluso hay ciertos activos que por su naturaleza compleja pueden ser complicados para ciertos inversores, ¿de acuerdo? Es decir, pueden ser catalogados como complejos para ciertos inversores. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado y obviamente priorizar antes de nada la gestión de riesgo, ya que, como repito, se pueden perder fondos operando en Admiral Markets. Em, por otro lado, obviamente, pues bueno, en Admiral Markets se puede también además realizar una operativa muy interesante en acciones y en ETFs. Esto obviamente, pues oye, lo comento cada semana, pero oye, de cara al año que viene, en el caso de que queráis realizar este tipo de operativas, este tipo pues bueno, una operativa a medio y largo plazo en acciones y ETFs, ya que como veremos a continuación, incluso las grandes entidades, los grandes gestores, los grandes fondos prevén a priori que, oye, pese a que hay eventos que pueden aumentar los riesgos en renta variable, puede ser un buen año, ¿vale? Obviamente nadie tiene una bola de cristal y si comento esto no es que quiera garantizar ni mucho menos que va a ser un año alcista como ha sido, por ejemplo, este año, pero sí que es cierto que, oye, como veremos, Goldman Sachs, Deutsche Bank, bueno, en general casi todas las entidades bancarias financieras prevén que los índices puedan acabar el año 2026 por encima del precio al que van a empezar este año, ¿de acuerdo? Pero bueno, por si queréis formaros también y no solamente fiaros de las previsiones de las grandes entidades, en Admiral tenemos una gran cantidad de recursos educativos, la gran mayoría de ellos de forma totalmente gratuita, pero sí que os animo siempre a que nos preguntéis, o que llaméis al 91 114 2501 en el caso de que queráis, pues oye, realizar algún tipo de formación de las que nosotros ofrecemos. Entonces, bueno, como digo, y ya nos metemos un poco en información pues bueno, relacionada con los mercados, como digo, ¿no? Llegamos a la última semana del 2025 en materia de mercado. Y bueno, pues obviamente va a ser una última semana donde, debido a la festividad, va a haber ciertos días, el miércoles, el jueves, donde pues el mercado esté cerrado y que va a predominar obviamente una bueno, baja cantidad de datos macroeconómicos. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos lo que es el primer dato, ¿de acuerdo?, del PIB del tercer trimestre del año 2025, a priori con una estimación de un 3,2% y una posible revisión al alza, siempre impulsado por lo que ha sido a lo largo de este año 2025 el caballo ganador, que no es otro que la inteligencia artificial y, bueno, en general lo que es la tecnología y también obviamente, pues bueno, un buen dato de PIB por un consumo resistente. Sí que es cierto que hablamos de inteligencia artificial y hablamos de tecnología, uno de los grandes caballos ganadores de este año 2025, pero también una de las posibles amenazas o de los riesgos de cara al año 2026 por la posibilidad o el miedo de los inversores ante, pues bueno, el exceso de entusiasmo, ¿vale? Ahora lo veremos, pero bueno, se sitúa como el primer miedo o la primera amenaza de que si las bolsas obviamente retroceden, de si hay grandes caídas en los mercados, pues principalmente puede provenir de este sector, ¿vale? Por otro lado, también importante, política monetaria, ¿vale? Obviamente esto no es a lo largo de esta semana, pero sí que tenemos que estar atentos a una posible designación del próximo presidente de la Fed, dado que el mandato de Powell finaliza en mayo. ¿Vale? Incluso puede, como digo, puede ser que no sea esta semana, pero sí que puede ser que sea en un corto plazo en el que Donald Trump pues plantee la nueva designación, como digo, de lo que es la Reserva Federal estadounidense. A priori, si obviamente es Donald Trump quien lo nombra, pues se espera o se descuenta incluso un perfil más acomodaticio. ¿A qué me refiero?
pues obviamente un perfil con una mayor disposición a recortar tipos si la inflación lo permite, ya que, bueno, la semana pasada, como veremos ahora, salieron datos importantes, tanto laborales como de inflación, y aunque la inflación, pues fue un dato muy interesante, ya que fue más bajo del anterior, ahora nos pararemos un poquito más, sí que es cierto que, oye, fue un dato que no... eh, que no se tiene que un inversor o que un analista no se tiene que fiar al 100%. Ahora veremos por qué. Pero como digo, Kevin Hassett, ¿vale? Parece ser como el candidato con una mayor probabilidad de ser nombrado presidente de la Fed. Y por otro lado, nuevamente tenemos, y esto pues oye, estará en todo el año 2026 seguramente, pues bueno, riesgos geopolíticos, no solamente cerca de Estados Unidos con las posibles, bueno, con las restricciones, ¿no?, que está poniendo Estados Unidos al petróleo venezolano, lo que incluso podría derivar a un petróleo más barato y como tal, pues desencadenar un efecto dominó a la baja en los precios, ya que obviamente el transporte general podría ser más barato, sino también obviamente pues el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ojalá que finalmente ya se resuelva y que, bueno, como digo, ¿no?, reine la paz entre Ucrania y Rusia y no haya pues este conflicto, este riesgo también geopolítico que pueda afectar a los mercados. Bueno, dato laboral de Estados Unidos salió el miércoles de la semana pasada. De forma habitual siempre suele ser el primer viernes de cada mes, pero bueno, debido al cierre de la administración Trump, pues bueno, ahora los datos están saliendo un poco más de forma aleatoria. Pero bueno, este miércoles pasado, como digo, salieron los datos laborales, tasa de paro, nuevos, nueva creación de empleo no agrícola. También, pues bueno, datos un poquito menos importantes, pero bueno, son también las horas trabajadas, el salario, ¿vale? Pero bueno, centrándonos en los dos datos más importantes, como vemos, la evolución de tasa de paro ligeramente superior al dato anterior. Vemos como desde estos últimos años nos encontramos en el dato de paro más alto, ¿de acuerdo? Como digo, de los últimos años, lo cual refleja ese miedo en el que la Fed, pues, como digo, ¿no?, tiene miedo en este caso a mantener tipos de interés y por eso plantea posibles bajadas. Sí que es cierto que como vemos a la derecha, pues bueno, en este último dato hubo una creación de empleo exactamente de en torno a 65.000 nuevos puestos, 64.000 nuevos empleos no agrícolas, superando las expectativas. Eh, Aunque sí que es cierto que la cifra anterior de octubre, ¿vale?, fue revisada a menos 105.000 puestos, reflejando nuevamente caídas de empleo. Como digo, la tasa de paro, ¿vale? Aquí, pues bueno, explicamos un poquito el dato anterior. La tasa de paro subió al 4,6%, por encima del 4,5% esperado y por encima del 4,4% del mes anterior, alcanzando niveles máximos de los últimos 4 años. Y, y esto refleja que pese a que, como vemos, ¿no?, si están habiendo nuevos empleos, ¿por qué sube el paro? Pues esto se debe a que pese a la creación de empleos, pues oye, el ritmo de contratación sigue siendo débil, ¿vale? Em, Esto obviamente al fin y al cabo, pese a que la revisión significativa a la baja de octubre, pues bueno, se prevé y así lo veremos como puede ser que se adelante ligeramente eh, lo que es el recorte, ¿no?, de la Reserva Federal. A priori se prevén para el año 2026 dos bajadas de tipos, pero pueden ser que incluso sean algo anterior a lo que se preveía, ¿vale? ¿De acuerdo? Incluso no diría tampoco en la primera reunión, pero sí a partir de una segunda reunión ya se puede aumentar la probabilidad de bajada de tipos. Como vemos en los mercados, estos datos laborales, pues vemos que obviamente el mercado no ha no tiene un tono positivo, ¿no? A excepción de algunas magníficas, de algunas siete magníficas y bueno, sobre todo centrándonos en el sector defensivo, perdón, el sector de salud, que es un sector defensivo, bueno, desde más o menos el último trimestre sí que es cierto que estamos viendo cómo los fondos están empezando a invertir en este sector. Pues bueno, en general el tono del S&P 500 de cara a la última semana fue un tono bastante plano, tono mixto, algunas como Nvidia, por ejemplo, pues bueno, sí que alcanzó un 3,41% pues bueno, de rentabilidad, ¿no? Únicamente centrándonos en lo que es la semana anterior. Y como vemos en lo que sería el S&P 500 gráfico diario,
Pues bueno, mercado muy cerquita de máximos y mercado pues en el que esta última semana, nada, sí que es cierto que los días, bueno, el jueves y el viernes se recuperó bastante, pero en general, pues bueno, fue una semana muy, pero que muy plana. Como vemos, con una vela doji, una vela bueno, sin tendencia, una vela en la cual, pues tocamos precios que anteriores, se puede decir, ¿no? Que anteriores fueron anteriores resistencias en forma de soporte y aquí pues bueno, nosotros como inversores tenemos que ver si el mercado finalmente pues va a volver a romper máximos o no, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo eso es siempre lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Esa incertidumbre de hacia dónde se dirige el mercado. Como digo, semana incierta, semana pues tampoco con mucha volatilidad, pero bueno, los datos eh, fueron interesantes y en general tono mixto. Em, sí que es cierto que este dato es muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, la semana pasada salieron también un dato, un indicador de ventas minoristas eh, y fue un dato bastante malo, ¿vale? Como vemos a la izquierda aparece la cantidad de ventas minoristas alcanzadas en millones de forma inversa, es decir, si el gráfico sube es malo, ¿vale? Y a la derecha tendríamos lo que es el porcentaje, una tasa, lo que es la tasa de paro, en porcentaje que nuevamente aquí si sube, pues es un dato nuevamente negativo. Y como vemos hay una correlación bastante interesante, ¿vale? Lo que quiere decir que ante una bajada de ventas minoristas puede haber una mayor probabilidad de aumento de tasa de paro. Y tras el último dato y viendo un poco el gráfico, estamos viendo cómo ha habido un crecimiento exponencial a la baja, es decir, una bajada exponencial, ¿de acuerdo?, de las ventas minoristas y como tal podría desencadenar en un aumento de lo que es la tasa de paro. Sí que es cierto que hablamos de que ventas minoristas es un indicador adelantado, ¿vale? Por lo tanto, es un indicador que podría predecir el futuro de lo que son los mercados financieros. Como vemos, datos de inflación también en Estados Unidos la semana pasada, fue un dato que si nos vemos, si nos fijamos en lo que es el recuadro, si nos fijamos en la imagen, vemos cómo en porcentaje interanual fue una inflación que bajó un 0,3% respecto al dato anterior. Sí que es cierto que el dato de octubre no lo vemos presente por el cierre de la administración Trump. Y es por eso por lo que fue una lectura positiva, aunque no concluyente, porque ya lo señaló Powell en la última reunión, ya que como digo, ¿no? Las cifras de inflación podrían estar distorsionadas por el cierre temporal de la administración. A ello, además, se le suma, bueno, al efecto de la apertura se le suma también lo que es el inicio de la campaña de Navidad, lo que es obviamente también los descuentos asociados al Black Friday y a la Acción de Gracias, lo que podría ayudar, ¿no?, a una bajada en general de los precios, pues bueno, a estas compras, ¿no?, marcadas por grandes descuentos, lo que obviamente podría dificultar extraer señales claras de tendencia. Obviamente esto también es uno de los principales eh, datos a tener en cuenta por parte de la Reserva Federal y obviamente ante una elevada inflación no es absolutamente nada, pero nada interesante bajar tipos, puesto que uno de los una de las principales consecuencias de una bajada de tipos es obviamente un aumento de la inflación. Como digo, y esto es un tema muy interesante, esto fuente de Deutsche Bank, ¿vale? ¿Cuáles son los principales riesgos del mercado de cara a 2026? Pues el 57% de los encuestados, ¿vale?, plantean que el principal riesgo del mercado es la excesiva evaluación de la tecnología, el excesivo PER en el que está el sector tecnológico, empresas como Google, Nvidia, Meta, etcétera, y como tal también el excesivo entusiasmo de la IA, ¿vale? Lo vimos la semana pasada, o mejor dicho, lo comentamos la semana pasada y ocurrió hace dos. Malos o datos resultados mixtos, ¿vale? Que no han alcanzado realmente las expectativas del mercado, rápidamente el mercado lo castiga, ¿vale? Vimos como Broadcom y Oracle, que bueno, finalmente recuperaron, pero sí que es cierto que tuvo días, e incluso tras la noticia de lo que es su presentación de resultados, tuvo bajadas de casi doble dígitos, ¿vale? Y obviamente, si el mercado va mal, si hay riesgos de cualquier tipo, seguramente será el sector tecnológico y como tal,
la IA también, quienes sean los grandes perjudicados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si estamos muy expuestos a este sector, podemos, en el año 2026, podemos tener algunos momentos donde nuestro capital, pues oye, lamentablemente pueda verse mermado. Y luego también, obviamente, el nuevo presidente de la Fed, ¿vale? Veremos quién es, veremos solamente si mantiene una, un tono similar a Jerome Powell o si todavía es un poquito más propenso ante una bajada de tipos. Como he comentado, Donald Trump será quien se encargará de nombrar al nuevo presidente de la Fed y por ahora Kevin Hassett es el principal, la principal persona, ¿de acuerdo? El que, bueno, podría ser en este caso el presidente. Em, de momento. Las previsiones son dos bajadas de tipos en el año 2026, aunque la duda está en cuándo se ejecutará la primera, ¿vale? Como vemos, ha habido un ligero aumento de probabilidades de que en la segunda reunión del año 2026 se bajen tipos. Veremos si será en la segunda o veremos si será en la tercera, pero a priori se espera que pueda ser en torno a la segunda o la tercera cuando se alcance la primera bajada de tipos. Y por lo tanto, la primera reunión del año 2026, pues obviamente se mantendrán, se verán datos un poco más fiables, ya que, como digo, actualmente por el cierre de la administración de Estados Unidos, los últimos datos pueden no ser tan fiables, por lo tanto hay que esperar al nuevo dato de inflación, hay que esperar a ver a los datos laborales. Y, y bueno, pues cualquier dato que se salga un poco de la hoja de ruta de la Reserva Federal estadounidense, pues puede mermar el mercado. Un mercado que, como vemos, en este último año, pues tiene un tono muy alcista, un tono muy verde, un tono en el que incluso las principales compañías han llegado, muchas de ellas, a, alcanzar rentabilidades totalmente pues increíbles, como el caso de Google, ¿no? Que desde que Warren Buffett, bueno, desde que se supo que Warren Buffett compró esta compañía no ha parado de crecer. Además, obviamente es una compañía que ya de por sí por fundamentales pues tiene muchísimos argumentos al ser compradas, pero como digo, no deja de ser un sector que tiene obviamente un PER muy elevado y ante el mínimo riesgo de o bien que la Reserva Federal estadounidense no siga la hoja de ruta o que ocurra algo en el mercado, pues se puede generar un efecto dominó y obviamente estas compañías se pueden ver mermadas, ¿no? Como vemos, pues principalmente el tono en este año 2025 predomina muy alcista, aunque me gusta recalcar, ¿no? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, por mucho que estemos ante compañías que, de manera, como digo, argumentable, pueden tener o pueden continuar, en este caso, este tono alcista de cara al 2026, hay que tener muchísimo cuidado y, como siempre, lo que un inversor siempre tiene que hacer, antes de nada, es entender el riesgo asociado a su operativa y entender que se pueden perder fondos y, como tal, gestionarlo, ya que el riesgo siempre está inherente en el mercado y nosotros, como inversores, ante incertidumbre, lo único que podemos hacer es gestionar el riesgo. ¿Cuánto estamos dispuestos a exponernos a un mercado que puede caer, que está actualmente cotizado a PERs muy elevados, que está muy cerca de máximos históricos? ¿Qué riesgo le queremos meter a ese capital? Pues bueno, ahí ya cada uno, obviamente en base a su perfil. Si tenéis alguna duda, os animo a que miréis el webinario de Navidad, ¿de acuerdo? Ya que, pues bueno, al principio planteé una guía para principiantes o para cualquier persona interesada en entender su perfil de riesgo, en entender cómo enfrentarse al mercado de cara a 2026. Pero, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, pues bueno, los grandes bancos, en este caso Goldman Sachs, ¿de acuerdo? Plantea que incluso la posibilidad de beneficios en este año que se avecina puede ser incluso mayor que en este año 2025. Como digo nuevamente, ¿vale? Estos son simplemente estadísticas de los grandes bancos. Obviamente es interesante conocerlas, es interesante ver qué tipo de previsiones plantean de cara al año que viene, pero no es tampoco un síntoma de fiabilidad al 100%, ¿vale? Ahora bien, en la economía estadounidense plantea un crecimiento de un 12%, un 1% superior al de este año. La economía europea con el Stoxx 600 plantea un 5% de subida, bastante superior a un año que sí que es cierto que aquí en Europa ha sido un poquito más plano. De cara un poco al índice japonés, que bueno, aquí lo llama Topix, también se puede llamar Nikkei 225, plantea una subida de un 9%, casi más del doble de lo que sería este año. Y de cara a lo que es el índice del Pacífico, pero excluyendo Japón, plantea lo que es el principal país, ¿vale? Se puede también catalogar un poco como los mercados emergentes.
Pero bueno, estaremos hablando de que sería un 16% de previsión de subida de cara al año 2026. Y claro, si obviamente el principal mercado, como es Estados Unidos, puede estar ya un poquito agotado a nivel de que nos encontramos en máximos, puede ser interesante rotar también la cartera hacia países emergentes, ¿vale? Como es, por ejemplo, el índice, como digo, ¿no? El índice Pacífico, excluyendo Japón, con, bueno, Goldman Sachs plantea la subida, como digo, de un 16%. Centrándonos únicamente en el S&P 500, a priori los grandes bancos plantean una subida, una continuación del rally. Desde el lado más conservador, como es Bank of America, plantea más o menos un, pues bueno, una subida de en torno a unos 7.100 puntos aproximadamente, y el más optimista Deutsche Bank, ¿vale? Pero todos ellos plantean, todas las entidades plantean que bueno, el S&P 500 terminará el año 2026 entre los 7.000 y los 8.000 puntos, lo cual obviamente sería un precio superior a lo que a priori podría acabar este año, ¿vale? Como digo, esto no es un indicador de fiabilidad, no es un indicador que te garantiza absolutamente nada, simplemente es una estadística, en este caso, de los grandes bancos de inversión, que obviamente pues, es muy interesante de conocer. Y por último, ya que todavía obviamente el mercado no ha terminado. ¿Qué se prevé en este último tramo del año? ¿Se espera algo? Bueno, pues en el caso de que el mercado caiga, ¿vale? En el caso de que el mercado, mejor dicho, eh, en el caso, perdón, de que estas últimas semanas no sean positivas, pues sería la primera vez desde el año 1950 que nos encontramos en un rally navideño negativo, ¿vale? Mejor dicho, en la no existencia de un rally navideño. Sí que es cierto que como hemos visto anteriormente en el S&P 500, pues bueno, nos encontramos muy cerquita de máximos. Sí que es cierto que podemos haber encontrado un precio mínimo en este rally navideño, un precio en el que anteriormente nos encontrábamos en zona de resistencia, la cual la ha roto, la cual vuelve a tocar máximos, la cual retrocede, encuentra este precio y, ¿por qué no? Podríamos alcanzar pues nuevamente máximos históricos y situarnos muy cerca de los 7.000 puntos. Como digo, esto no deja de ser un escenario totalmente aleatorio, como lo es el mercado, un mercado que puede hacer, como siempre digo, lo que quiera. Y bueno, nosotros simplemente pues tenemos que ver en base a estadísticas, en base a noticias fundamentales, en base un poco a probabilidad, qué es lo que puede hacer. Y centrándonos en lo que ha hecho el mercado de cara al rally, de cara a lo que es a esta última semana del año, por regla general siempre suele ser, o siempre ha sido, en la gran mayoría de los casos, semanas muy positivas. Pero bueno, estos 2 últimos años pues han sido rendimientos por debajo de el 0%, es decir, rendimientos negativos. Y sería, en el caso de que vuelva a suceder, la primera vez desde el año 1950 de que durante 3 años consecutivos los rendimientos durante la, mm, la semana de Navidad, ¿no? Durante lo que se conoce como el rally navideño, pues no alcanza rentabilidades positivas. Entonces, pues bueno, vamos a ver hacia dónde nos vamos. Por último, calendario económico para esta semana, como he comentado, poca cosa. Como máximo, pues bueno, mañana PIB, primer avance. A priori se espera un PIB de un 3,2% interanual, algo inferior al previo, algo inferior al dato anterior, pero sigue siendo un dato positivo. Y poco más. Confianza del consumidor del mes de diciembre también el miércoles, pero obviamente no son datos a priori que puedan marcar grandes tendencias, que puedan hacer que el precio se mueva de forma abrupta. Así que bueno, esperamos que obviamente os haya gustado este pequeño webinario. Obviamente esta semana ha sido un webinario un poquito más cortito. La semana pasada tuvimos 2 webinarios, el lunes el rutinario y el miércoles el especial Navidad, el cual, como siempre digo, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y cualquier duda, pues siempre nos podéis contactar, ¿de acuerdo? A este número de teléfono o vía email spain@admiralmarkets.com. Así que nada, desde aquí os deseo felices fiestas, os deseo que paséis una gran semana con vuestros seres queridos y oye, en el caso de que pues no podáis estar en los mercados, no os preocupéis, en 2026 volverán los mercados financieros, volverá obviamente la volatilidad, los movimientos, volverá pues oye, el protagonismo de lo que son las compañías, las noticias, los datos. Así que nada, os deseo nuevamente pues oye, una muy buena semana
Y cualquier duda, cualquier pregunta, siempre nos podéis tener aquí a vuestra disposición. Así que nada,